Bienvenidos a la columna para Revista Latente. Hoy les voy a hablar de Correos, un homenaje al Día del Cartero en México. En México, el Día del Cartero se celebra cada 12 de noviembre, donde se rinde tributo a estos guardianes de la correspondencia, cuya labor se teje en la trama misma de nuestra cultura y pasado. La etimología nos lleva a raíces catalanas y francesas. El término correo emerge del vocablo catalán correu, que a su vez se nutre del francés antiguo corlieu, es decir, correr y lugar. El origen del concepto se remonta a épocas en que los mensajeros eran verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer noticias y documentos para la nobleza, la casta sacerdotal y para los militares. La información que transmitían era de vital importancia logística para el movimiento de tropas. En la historia encontramos antecedentes en diferentes culturas y los datos más antiguos, de 2500 años antes de Cristo aproximadamente, permiten establecer que en China ya existía una amplia red de mensajeros. En los textos de Heródoto y Marco Polo hay datos sobre los correos en Persia y en China. Sin embargo, no es posible saber sobre los orígenes del concepto correo. En esta travesía lingüística se cruza con la palabra postal un adjetivo que abarca todo lo concerniente a correos. Postal se desdobla desde el italiano posta, referente a caballerías dispuestas en caminos para renovar correos. El vocablo se universalizó debido al éxito que tuvo en Europa, especialmente a finales del siglo XIV y principios del XV. La instalación de postas que permitían a los mensajeros recargar carruajes y caballos para continuar el viaje. En nuestra sociedad se encuentran antecedentes del servicio de correos en los mexicas. Al respecto, Rubén Rojas señala que los mexicas tenían diversos tipos de mensajeros. Por ejemplo, los painanis, o corredor veloz, o el de los pies ligeros. Eran emisarios de Huitzilopochtli y predecían las guerras floridas. Los Izhucatitlantis, que eran los mensajeros que llevaban datos urgentes a la metrópoli. Los Tequihuatitlantis, o mensajeros de la guerra, que informaban del estado de la batalla y llevaban información urgente a Tenochtitlan. Y los Tamemes, que se encargaban de llevar productos y mercancías de regiones apartadas hacia el imperio mexica. En la época colonial, el emperador Carlos I estableció el cargo de Correo Mayor de Indias en 1514, marcando el inicio formal del servicio postal en México. En la etapa final del periodo porfirista y ante el auge del servicio postal, se hizo necesaria la construcción de un edificio. El 17 de febrero de 1907, el presidente Díaz inauguró el Palacio Postal o Quinta Casa de Correos. A finales del siglo XIX, el correo mexicano movía anualmente poco más de 130 millones de piezas. Hoy, a cifras del 2019, el servicio postal mexicano entregó en promedio 1.9 millones de piezas postales al día. Una cifra que revela la persistencia de la correspondencia en nuestra era digital. Si les gusta un poco el tema, hace ya algunos años, en 1994, se estrenó una gran película llamada Il Postino, o El Cartero de Pablo Neruda, dirigida por el director Michael Radford, que es una adaptación de la novela Ardiente Paciencia del escritor chileno Antonio Skármeta, quien por cierto ya la había llevado al cine en 1983 con el mismo título. La verdad es que es la única película que se me viene a la mente para recomendar. Seguramente hay otras, pero para mí han pasado de largo. El Día del Cartero es más que una celebración, es un recordatorio de que, incluso en la era de la comunicación instantánea, el valor de una carta persiste llevando consigo la esencia de nuestra conexión humana. Hasta la próxima.